Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un en vivo de Taller Abierto, eh, edición número 4, yo creo, 4 o 5. Gracias por acompañarnos durante tantos años, gracias a los que nos apenas nos conocen. Este es un espacio para las ideas, para el entretenimiento ágil, para llenar el vacío que creemos, pues debería de haber algo así como lo que uno quiere y como no existe, pues hay que inventarlo. Este es un león, es una pintura de león. El león es considerado el rey de la selva, aunque mis hijos me dicen, pero el león no vive en la selva, es en la sabana, en los pastizales, en los campos abiertos. Nunca ven un león en la selva. ¿Qué te parece el león? Quique Arevalo es mi camarógrafo, mi asistente de todo, el que me regaña y me trae en, a las carreras. Ándale, López, tienes que hacerlo, ya, ya, ya. Y esta obra es de Rosita Méndez Quesada, que muy pronto la vamos a entrevistar en este programa. El león también es el símbolo de la fortaleza y el misterio de el fuerte que se come al débil, el depredador por excelencia. Tengo mucho gusto de presentarles a Alejandro Heredia, que no es ningún depredador. ¿Cómo estás, Alex? Quién sabe, quién sabe. Todos en un momento dado de la vida somos depredadores. Y víctimas Digo, también, ¿verdad? también víctimas y victimarios. Eso en todo está. Fíjate que a propósito del tema de platicar con Alex, que le encanta la historia, la política, el análisis de textos que tiene que ver con autores grandes, autores muy serios sobre estos temas de estos universos, es que la naturaleza no es amorosa, o sea, es equilibrada, hay una armonía eh, complicadísima que incluye la muerte, que incluye tal vez el perfeccionamiento hasta cierto punto y luego la degradación. No sé si has pensado en estas cosas medio científicos sociales, esotéricas, de física cuántica, Alex. Bueno, Tú estudiaste leyes. Déjame estudié, te de- termino de presentar. estudié Derecho, sí. Has sido periodista, has escrito en muchas revistas y periódicos Ajá, sí. He hecho radio contigo y con y con otras Nazario. personas, con Nazario Tienes en tu Radio programa en la Universidad. Comisión Estatal Electoral, ¿cómo se llama? Tenemos el banquete de libros. Así lo busca uno en YouTube. Sí, ahí en YouTube o en Facebook pueden buscarlo. El banquete de El libros. banquete de libros. Eres el encargado de la biblioteca de la El, Comisión Estatal Electoral Así es, mucha honra y organizas el ciclo de cine también. también, o sea, hacemos de todo. Y el domingo vendes menudo y barbacoa. Tratamos de vender algo. En domingo vendemos a lo mejor en un mercadito, vendemos No, y es playeras. un excelente jugador de básquetbol, mi compadre. No, 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 todavía no me invita. Dice que hasta que tenga el nivel de él. Ahorita está en un impasse, en descanso, el ciclo de cine o ya empezó. Tenemos el ciclo de cine por la pandemia, obviamente tuvo que parar, pero lo que estamos haciendo es de que todas las películas que tenemos en ciclos las estamos reseñando y las estamos subiendo a Facebook con participación mía, comentándolas y poniendo el tráiler de la película y haciendo así un pequeño. Ándale. Hago, digamos, la misma experiencia que estoy viviendo aquí, sin estas pantallas hermosas que tienen, pero ¿Y ya dices el link o qué? no, ya les digo cómo va la película y pues ahora sí que desgraciadamente no podemos tener los derechos de las películas por streaming, Sí, pero pues las pueden buscar las personas. claro, Ahorita se puede conseguir todo tipo de cine a muy fácil. través de internet, ¿no? Bueno, y lo más importante, mi querido Alex, de lo que me siento yo más orgulloso de tu amistad, De mi pelo largo que es ahorita que traigo. eres un estudioso, has reseñado un montonal de cientos de libros
para el Fondo de Cultura Económica. Pues ya llevamos varios años haciendo esa actividad de promoción cultural y de promoción del pensamiento de los autores científicos y filósofos y sociólogos. Ha sido bastante bonito trabajar con el fondo y espero poder trabajar muchos ¿Dónde años más. publicas estas reseñas? Pues en los medios de comunicación que me dejan hacerlo, en 15 Diario, por ejemplo, en la revista Ciencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a veces en medios nacionales, a veces en ¿Cuál medio, es? ¿Cuál es? pues Nacionales. he estado buscando oportunidades desde hace muchos años, pero cuando en un momento dado, brincamos, fue en la Gaceta del Fondo de Cultura, Claro, allá no, pues en mira, México. ese es un foro prestigiadísimo, la Gaceta, por supuesto. Pero no nos cansamos de tocar puertas. Nunca hay que cansarse de También tocar publicaste puertas. en Taller Abierto, compadre. También publiqué contigo, Claro. exactamente. Y en Ronda. Pero ahí, ahí escribía poemas eróticos. Bueno. Entonces no importa. Oye, además tienes un documental o dos. Bueno, he escrito documentales. Escribí uno que se llama Lora Mercado y también escribí otro que se llama, ¿cómo se llamaba? Calle Guerrero. También otro que se llama El Señor de las Palomas. Sí. Algunos, sí, hicimos uno sobre el Señor ¿Ya de las está hecho? Palomas. Sí, ya. Órale. Y pues ¿Nos puedes estamos, pasar los links? claro que sí, podemos pasarle los links donde vienen los trailers En los y todo comentarios de esto. este video, ahí ponemos luego los links donde están estos videos en los que participó escribiendo Alex Heredia. Sí, digamos, estamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con lo mismo, porque tú eres mi papá en medios de comunicación, tú me enseñaste a hacer lo que no se debe hacer y, y yo estoy tratando de hacer pues, lo que a Dios me da a entender, ¿verdad? También. Oye, Alex, vuelvo a hacerte la pregunta. Ujú. ¿El hombre eh, en algún momento, en algún milenio, en algunos 500 o 1000 años, vivirá en paz? Como en alguna de esas caricaturas de la atalaya, estará en paz conviviendo el león con el venado. Bueno, es que creo que hay que entender una cosa. El mundo en el que vivimos, y a lo mejor me voy a poner muy esotérico, el universo en el que vivimos, la Vía Láctea en la que vivimos, no es todo tan terso, no es todo tan sublime, no es todo tan, tan en paz. O sea, Aterciopelado. aterciopelado. O sea, la paz ahora sí viene cuando te mueres y quién sabe, capaz de que en otras dimensiones donde a lo mejor cae el alma humana, a lo mejor ahí sí hay paz. Algunos dicen que vivimos en un planeta prisión. Digo, eso lo dicen en la literatura esta UFOs y en la literatura, digamos, que tiene que ver pues, con un pensamiento de que existen otras dimensiones. Digo, matemáticamente se dice que se puede, digo, aunque físicamente no se ha probado, ¿verdad? No hay evidencia palpable, pero vamos, tenemos que estar conscientes de que el conflicto siempre está presente en todo. Claro, en el mundo animal, en el mundo, digamos, natural, pues son las leyes de la naturaleza hay depredadores y hay animalitos que se los comen y hay cadenas alimenticias. Nosotros estamos ahorita en la punta de la pirámide porque obviamente somos los que tienen más raciocinio, ¿sí? Pero obviamente si nos ponemos a considerar el pensamiento complejo que sopesa no solamente las ciencias sociales, sino que sopesa la biología, nosotros hemos estado durante este año y pelos que tenemos de pandemia, año y 2 meses, eh, hemos estado en riesgo, en verdadero riesgo de no desaparecer, sino de tener más complicaciones y de tener El año que vivimos en peligro. un riesgo humano, no civilizatorio, un riesgo de la humanidad.
el año que vivimos en peligro se llamaba una película de los 80s, Ujú. y también este año vivimos lo que en algunas películas de ciencia ficción, terror, nos parecía casi imposible, ¿verdad? O sea, estos hombres todos vestidos como astronautas Ujú. en el propio planeta, se tuvo que ver como cotidiano el miedo, el terror por, por, el, por un enemigo desconocido, muchos El, meses. el miedo al contacto humano, el miedo a estar como estamos tú y yo ahorita platicando. Y todavía está ese miedo palpable. Hay una película que se llama Contagio de Steven Soderbergh, en la cual eso la hicieron hace unos 10 años y ya se veían esas imágenes que nosotros vivimos ahora con la pandemia. Pero contestando un poco mejor la pregunta que me haces, este asunto del conflicto en la sociedad humana, ¿sí? Pues se puede solucionar si hubiesen herramientas o una voluntad de que de todos los actores en los cuales hubiera un concierto de que se van a poner de acuerdo, que nadie le va a sacar provecho a los demás, de que nadie va a tratar de explotar a los demás, de que nadie va a tratar de beneficiarse económicamente Como ni. dice Chava González, el monero, nuestro amigo, Ujú. dice, bueno, es que los animales, incluso los depredadores, comen para saciarse, y ya cuando se sacían, ya no andan matando más venados ni comiendo de más. Sí, o sea, ahorita En los humanos, el ansia de poder es muy grande y pareciera consustancial. el ansia de poder está en el ser humano, pues presente y hay un discurso por cierto, de un filósofo francés muy socorrido por la literatura y por los pensadores actuales latinoamericanos, Michel Foucault, que por cierto le acaban de sacar de que tuvo algún tipo que gustaba de niños, que era pederasta. Salió esa noticia hace unos días, pero independientemente de que haya sido pederasta, tenía un gran Tienes aparato que decir, conceptual. claro que no, Michel Foucault no le gustaban las cosas que no eran consensuadas. No, pues hay que ver de que si en un momento dado el señor tenía esos gustos, pues ahora sí que deplorable, ¿no? Pero era su vida privada. En cuanto a la vida pública de la académica, nos legó mucho pensamiento que tiene que ver con cómo el ser humano exploró mucho la historia del poder. No vas a defender a Michel Foucault, No lo entonces. estoy defendiendo. O sea, lo dejas ahí, lo traicionas. No, ¿por qué lo estoy traicionando? Porque si acaso fuera pederasta, si acaso tuviera una vida inmoral eh, reprobable, entonces no sirve de nada de lo que ha escrito. ¿Por qué no? Esa Porque cultura, estaba endemoniado. te das cuenta que la cuestión esta de ponerle Quememos todos los libros de Michel que Foucault tenemos o defendámoslo. todo este pensamiento que tenemos de etiquetar y de que no es que ya, pues si dice exceso en calorías, pues ya no te lo comas, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, se trata de sopesar Bueno, yo me el. quedo, para pasar rápido del asunto, yo me quedo con el beneficio de la duda. Esperemos que Michel Foucault haya sido un buen maestro universitario que no se haya aprovechado de nadie. Aunque tengo que confesar que escucho las canciones de Michael Jackson y hasta las bailo. Sí, te ves bastante bien bailando esas cosas. Pero, o sea, el aparato conceptual que dio Michel a- sobre la historia del poder, sobre cómo funcionan los mecanismos de poder a nivel institucional, pues eso lo vemos palpable en la sociedad De eso actual. vamos a platicar despacito. ¿Qué te parece? Sí, Porque a claro ti que te, sí. a ti te apasiona ese tema. Hasta es Ujú. tu avatar en Facebook, el Michel Foucault, Claro, desde Michel, hace 10 años o desde siempre, desde ¿verdad? hace mucho. Vamos a hacer una pausita mínima y ahora sí entramos de lleno al concepto de política. Viene y se acerca aquí con nosotros otro gran amigo y otro gran estudioso de la historia y de la política, de la geopolítica, Eduardo Núñez Becuar. Ponemos musiquita así como de cine de intermedio. Tararara, tararara.
Ven, Lalo, por favor. Vayan por un refresco. Esta es una pausa, pero sin cortar, porque pues no hay necesidad de cortar. Tampoco no está hermoso ese león. Tantas hebras, mira, cuántos pincelazos. Está tan hermoso que ya le vas a León, ¿verdad? Ya le voy a León. Esto lo hicimos antes, en la previa del repechaje del 2000, del clausura del 2011. A Alex le gusta mucho el fútbol igual que a mí. Lalo, siéntate por favor, amigo. Aquí está tu micrófono. Ya conoces a Quique Arévalo. ¿No te quieres sentar, Quique? ¿Estás bien así? ¿Seguro? ¿Luego le cambias de mano nomás o qué? Muy bien. Esto cada vez se parece más a los balonazos con Florindo. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, oye, él al menos Florindo pervive, ¿eh? Está otra vez ahí en ABC Radio. Bueno, Florindo ya murió. Florindo falleció. Florindo Flores ya murió. Es limoncito. El que está al aire, tengo entendido, es Limoncito. Limoncito. Pues, en paz descanse, Florindo. Gran programa de fútbol. Entretenedor. Eduardo Núñez, ¿cómo estás? Hola, pues yo muy bien y ardiendo con este calor horrible. Horrible. Monterrey es una plancha de cemento. Eduardo Núñez Becuar, él es originario de Sonora, es un gran estudioso, digamos que autodidacta en el sentido de estudios superiores. O sea, si tuviera el aval de alguna universidad, tendría ya doctorado fácil, hasta 2 doctorados. Porque, oye, he aprendido un chorro contigo de historia objetiva, de historia real, de Edad Media, de la Reforma, de cómo se dio la Revolución Mexicana, un montón de temas que te gustan, que te apasionan, y también sobre la historia de las ideas, Eduardo. Y son temas que compartimos, que nos gusta y que tal vez nos han hecho más amigos, ¿verdad? Así es, así es, Y así Lalo, es. además, yo creo que tiene, Alex, estarás de acuerdo conmigo, el récord de dar más conferencias diferentes en Monterrey, sin proponérselo. Pero si hace una conferencia diferente cada semana durante, no sé, más de 10 años, pues ya llevas de perdido, Mucho. pues que 50 por año, por 10, 500 conferencias de perdido. Por lo menos, sí, por lo menos Y unas no te 500. gusta repetir. No, nunca se repiten, es lo que decía Antonina Artaud, el discurso jamás se repite, ¿no? O sea, siempre tiene que ser distinto, una dialéctica de avance constante, sin voltear para atrás. Ahora vamos a hablar de política. Estábamos en la previa, ya ves como que dicen introducción a la filosofía, introducción a la ética, introducción a la política. Es interesante porque plantearlo así me parece interesante porque creo yo que si bien todo gesto humano produce cultura, produce costumbre o rompe costumbres, así también todo acto es político. Absolutamente. El león se come al venado o al conejo y es un acto político, o no es político. Sí lo es, claro. Todo es política. Los humanos que nos bajamos de los árboles, los changuitos, tendremos el destino de vivir en armonía, así como espirituales, etéreos, así como el señor Burns, ¿te acuerdas de todo es amor? Uno de los capítulos de Los Simpson. O siempre habrá malos, siempre habrá políticos corruptos que se roban el dinero de los demás, nuevas maneras ingeniosas para robarse el dinero de pocos de los muchos. Bueno, lo que hay entre las especies animales es un orden etológico, ¿no? Una actitud de fuerza, pero no la idea humana de poder, ¿no? Es sencillamente una forma conductual, por así decirlo, de una preservación de las especies. Hay violencia, bueno, nosotros le llamamos violencia cuando los perros se muerden, pero los perros son perros. Es decir, nosotros lo ideologizamos al pleito de perros. Y cuando hay amor entre los animales también dices, es amor. Pero en verdad no hay nada de eso, es solamente un orden regulador de esto. La política es
precisamente eso nosotros le llamamos a un axioma central que parte de unas poblaciones que había en la Grecia del siglo 7 antes de Cristo. Ya había habido otros, los micenas, que tenían otras visiones del mundo que no me voy a detener en el asunto, pero las poblaciones en la Grecia clásica se llamaban polis, es decir, los ranchos, las rancherías, todo eso era polis. Lo que nosotros conocemos por la historia que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria es Atenas, que el oráculo de Delfos, pero en realidad eran puras rancherías y eso se llamaba polis. Todo lo que sucedía en la polis era la política, por eso se llama política. La polis es una palabra que luego cuando los romanos conquistan Grecia, ya trasladan la palabra polis a la palabra civita, que es lo que se llama, posteriormente le llamamos los actuales disque modernos civilización, o sea, civitas. Como nosotros tenemos un pensamiento conceptual grecorromano, Ahorita viene ciudad, me supongo. civitas es ciudad, sí, es la ciri que le llaman los gabachos. Esta circunstancia grecorromana nos la heredaron hasta la fecha y nosotros nacimos oyendo palabras de polis, que política, que ciudad, que ciudadano, Que que democracia y que puerto, no hayas para dónde voltear, ¿no? Porque no sabe uno de dónde vienen esos términos, esos ecos que vienen del pasado greco-romano. Y las virtudes de la ciudad son la civilización, los virtuosos, lo que se llama lo virgen, los orígenes de las virtudes. Oye, Alex, perdón, Sí. lo que tiene fantástico Lalo es de que le pongo pausa y él no se le olvida dónde se quedó. A propósito del inicio de la occidentalidad o de nuestra civilización dominante moderna, el derecho es romano, así todavía se estudia en las facultades de derecho de todas partes. Los antecedentes del derecho que nosotros tenemos del derecho que actualmente, digamos, se utiliza, pues sí, las instituciones de derecho civil, pues son romanas. ¿Y tiene una relación el derecho con la política en el origen, en el génesis? Pues ahora sí que, digamos, uno de los afluentes de los primeros, digamos, ordenamientos. Es que para hablar de polis, tienes que hablar también de que hay unas leyes, unas normas, ¿sí? Hay un concepto que se llama isonomía. Isonomía significa la misma medida de cómo voy a aplicar la ley para todos, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la política. Eh, ¿Dónde están los conflictos en nuestra sociedad actual? Que vienen desde atrás, cuando el gobernante quiere ir más allá de lo que tiene de atribuciones legales, cuando el gobernante quiere abusar de su poder y que se sale de lo que está previamente legislado, de lo que está normado. Entonces, la política y el derecho van unidas en todas las sociedades. Por eso digamos digamos, un abogado, una de las cosas que estudia dentro de su formación es constitucional, derecho constitucional, ¿sí? Bueno, aunque al principio, Lalo, estoy imaginando que ustedes dicen, ¿por qué están tan serios? ¿Por qué no dicen maldiciones? ¿Por qué no se emborrachan? ¿Por qué no se besan? Bueno, así es que tendré que hacer algún chistorete. Al mero principio estaban los chamanes. Al principio no había política, al principio era el más fuerte, el que se llevaba a las muchachas más bonitas y también el cara de malo, el cara de brujo que les infundía miedo a los otros, ¿no? Así era. Así era. El chamán tenía la invocación de los dioses, pero no de esos dioses estúpidos que nos enseñan a nosotros. Eran voces interiores que gobernaban nuestra conducta. Es decir, había una autoconciencia de voces internas que parecía que venían de fuera y a esas voces le llamaban Dios, aunque la palabra Dios quiere decir sol. Es decir, O sea que estuvieron juntas la política y la religión.
Exactamente, pero la entidad de las voces venía precisamente, esa invocación de los dioses perdidos, aparece un grupo político llamado chamanes. Sí. O sea, Oye, compadre, y en las tribus, al mero principio, es que había muchas matazones o violaciones, o uno se robaba los granos, la comida de los demás, hasta que alguien le quiso poner un alto y así empezaron los abogados, o los juicios, o cómo estuvo la onda. ¿Cuál es el origen de los abogados? ¿Desde cuándo hay abogados? pues según en nuestras clases de historia del derecho, eh, pues me imagino que cuando vivió Hammurabi había unos abogados o unas personas que se dedicaban a defender a la gente del código, ¿verdad? O para, dicen por ejemplo que al entrar a una de las ciudades sumerias se encontraba un mojón, no un mojón de los que hacemos, sino un mojón de esos grandes piedrotas, en donde venía anotado el código de Hammurabi, La frontera. ajá, y en el cual pues cada persona que entraba a la ciudad tenía que saber cuáles eran las reglas de la ciudad, ¿no? De los Así es. sumerios o de Babilonia, o de dónde era el código de Hammurabi, que Era de los Sumerios. la cultura sumerio-babilónica. y es el primer documento escrito del que se tiene conocimiento. Es uno de los primeros documentos escritos, porque todavía hay algunos anteriores que también eran prescripciones de un gobernante hacia sus súbditos, ¿no? Pero vamos, la política la hacemos nosotros, los seres humanos. En el hecho biológico, con los animales, hay instinto, hay orden natural, hay preservación. O sea, hace ratito aquí enfrente, en la esquina, está llorando una perrita que se le están tatemando las patitas porque está en una azotea, ¿no? Entonces, eh, eso es digamos, lo que puede hacer un animal, quejarse, gritar. Nosotros, por ejemplo, tenemos instituciones, leyes. Podemos ir a poner una demanda en un juzgado. Podemos ir con la policía por si nos están molestando. O sea, hay diferentes modos en nuestra cultura humana, en nuestra civilización, para no llegar a extremos violentos, para que la situación sea pacífica, pero obviamente vivimos en una sociedad en la cual hay conflictos. O sea, la gente se va a pelear, la gente va a disputar el poder. ¿Por qué? Porque pues es una condición sociológica, es una condición psicológica, es una condición política también, ¿no? Está Económica. padrísimo el tema, pero la gente dice, queremos sangre, ¿a quién le van? Destrocen a Clara o a Samuel o a Adrián, pero quemen a alguien. Esto lo grabamos, bueno, lo transmitimos en vivo, pero lo estamos grabando un día después del primer debate de las elecciones para gobernador que va a ser del 2021 al 2027, ¿verdad? 2027. Y hay quienes dicen que la caballada estaba muy flaca. Hay quienes decían, nada, que todos se volvieron trascendidos y santos, los 7 que estuvieron contendiendo. También dice un primo, pero en son de broma, que si el Bronco compitiera contra estos, que también ganaba porque echaba más rollo. La democracia o la política, efectivamente, como dice Alex, ¿crees que vaya avanzando, Lalo? ¿Avanza a micras, ni siquiera milímetros? ¿O puede que también de volteones para abajo, también se regrese? ¿Se pueden mejorar los sistemas democráticos? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la democracia en Estados Unidos el sistema comparado con el nuestro? Es un tema del que hemos platicado ya bastante. Pregunta difícil, pero sí es distinto. El sistema norteamericano es muy ordenado. Los mexicanos somos como niños muy antiguos, pero al mismo tiempo, si vemos el mapa norteamericano, son puros cuadros, ¿verdad? Y así es el pensamiento en las estructuras, en las instituciones norteamericanas. Si vemos el mapa mexicano de los estados, todo es churrigueresco, todo doblado porque hay pleitos por todas partes y no hay más que una negociación, y así va cambiando el mapa. Nos dice los mexicanos
así somos. La democracia o los sistemas electorales pueden avanzar o retroceder. Por ejemplo, quien está Pensé que hablabas de la democracia, de cómo cuentan los votos, pero no, estás hablando de cómo son la mentalidad mexicana en y además política. el dibujo de los estados. Así es. Nunca había pensado en eso. Son cuadritos de alguien ordenado. Sí, Como un juego de Tetris. sí, por ejemplo, acá en las Mitras, allá en el quinto sector, ya agarró la franja de Escobedo, pero la gente nice de ahí dijo, ¿cómo vamos a ser escobedenses nosotros? Vinieron e hicieron una negociación con los dos municipios y quedó Monterrey. Y se extendió otro pedazo para allá Monterrey. O sea, así es el conflicto mexicano. En Estados Unidos es un cuadro y ese no se mueve. Y aquí sí vas así como si fuera vapor de un calor que está saliendo y así funciona el país. Por eso somos así, ¿no? Entonces, hablar de una democracia formal en México es, ahora sí que en chiflidos y sombrerazos, avanza, retrocede. Samuel García, por ejemplo, es un personaje que pertenece al siglo XIX. Él mantiene el concepto de democracia ciudadana que practicó Benito Juárez, que cada quien tenía que pagarse su campaña electoral, que no dependía de nadie, que yo soy un ciudadano con dinero. Así eran en el siglo XIX. Entonces, si él queda de gobernador, vamos a tener una mentalidad decimonónica, ¿no? En términos formales. Si queda, por ejemplo, Un político puro que no necesita dinero porque lo tiene todo. así era Benito Juárez, un político puro o un puro político, así sí. Esa idea del avance de la democracia es muy relativo. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama la candidata de Morena? Clara Luz. Carrales. Por ejemplo, la gente dice, Clara Luz es manipulada por su marido, ¿sí? Entonces ella no es creíble. Por eso en el siglo XIX a las mujeres no se les daba el voto porque eran amas de casa y no podían ejercer la vida pública porque ellas estaban interesadas en ser madres y casarse y la visión general no era de importancia. Ahora ya las mujeres han cambiado y ahora tienen una visión pública y eso da una entrada pues a este mundo que antes pertenecía a los hombres. Y podemos ver, por ejemplo, la hija del Toro, ¿no? Que ahora en Guerrero quedó como candidata de Morena. Un caso muy interesante porque dicen, no, es igualita que su padre, lo lleva en la sangre, por eso no debe ser. Félix. Es de Félix Salgado, sí. Macedonio. Sí, ella es Evelyn. La hija quedó. La hija quedó para ¿Ya quedó gobernadora, o es sí. aspirante? No, quedó ya para gobernadora. Entonces, ya no hay mucha gente. Eso es surrealista, es como una especie de justicia tramposa a la mexicana, ¿no? Y se piensa que en el siglo XIX dicen, ella no puede ser gobernadora porque depende de su padre y lo lleva en la sangre. Su padre es corrupto, es violador y todas esas cosas. Me estoy refiriendo que así era el siglo XIX. Hoy el siglo XX es un siglo de corrupción. Siglo XXI es un siglo de corrupción donde todo cabe, ¿no? O sea, es un rollo que los mexicanos ha sucedido eso, ¿no? Así que pensar en avances y retrocesos es bastante dificultoso, al menos en la circunstancia mexicana. Les voy a servir algo de tomar a mis amigos. Vamos a hacer una pausa mínima, porque aquí casi se ve el humo de las cabezas. Están especialmente brillantes esta tarde, muchachos. Parece que tengo que maltratarlos con un calor de 45 grados para que... Yo realmente como el burro con el burro que tocó la flauta, no sé ni cómo le estamos haciendo, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué te sirvo, compadre? ¿Tú tienes tu agua mineral? ¿Ya te la acabaste? Sí, ya me la terminé, pero aquí tienes tu agüita mineral. Mía, que esa es la tuya. Se la voy a servir en un vaso a mi compadre Alex. Tú, si hay, Quique. Bueno, yo mientras les pregunto, ¿el rock es más social que rebelde, anárquico, o al principio nada más era para bailar y luego se volvió una herramienta de conciencia, o tiene las dos caras? Es glamour, placer, sensualidad, individualismo y conciencia social, amor y paz.
si no son felices todos, yo tampoco puedo ser. Pues digo, es una Es pregunta, un paréntesis. es una pregunta barroca, Paréntesis. es una pregunta barroca, Yo sé que les pero gusta mucho la música a ustedes. igual Pero que a mí. yo siento que obviamente el rock fue contracultura en un momento dado y luego, como en un momento dado dice Fernando Rivera Calderón, el rock luego fue un instrumento del poder, ¿no? Digo, no podemos olvidar Molotov con el Gimme the Power y con el puto y todas estas canciones que brincábamos y nos encantaba, en la de que no te haga bobo Jacobo, ¿no? O sea, todas esas canciones llegaron a un momento bastante interesante en el año 2000, en el cual hubo la transición política del priismo al panismo, pero luego, ahora sí que estos rockeros fueron una especie, no de instrumentos del poder, sino convalidaron mucho los gobiernos que siguieron, ¿no? Pero a lo que dices, no dudo que la música va a provocar mayores movimientos de músicos y de bandas, se va a renovar la música, ojalá, se va a renovar el discurso, porque, bueno, ahorita actualmente el rock yo creo que es una marca, ¿no? Es como, es una marca de consumo, es algo con el cual puedes entretener a la raza, a la chaviza, con los megaconciertos y con los festivales. Creo que el rock apenas existe, mucho menos va a haber rock social ahora, ¿no? Pues sí, pero hay grupos los cuales sí tienen mucha conciencia de clase. Digo, hay, por ejemplo, los de las víctimas del Doctor Cerebro, que yo creo que es uno de los grupos que se asienta mucho en donde vive, en la banda. Mm, los de la Castañeda, diferentes grupos mexicanos que se les nota que tienen algo de cultura, digo, conciencia de clase, digo, pero hay otros grupos en España o en Argentina que también se les nota lo mismo, ¿no? Aunque no son tan comerciales. Pero bueno, te fuiste 30 años atrás, compadre, a los 90. Terminamos el paréntesis. Sí. Ya regresé, ya les di agua a todos. Vamos a, pues a celebrar que estamos llegando a algo concreto. Me parece que es muy interesante cómo están poniendo ustedes las bases firmes para que los chavos y nosotros también de cualquier edad pensemos en lo que nos pasa cada 6 años, porque independientemente del momento inevitable del calendario, a mí sí me parecen un tanto ridículas. Ridículo me parece, quisiera la opinión de ustedes, la forma como se hace la política y la democracia en este país. Me parece de una hipocresía pues risible. Estos eslogans, estas caras enormes, este misterio de pretender vendernos como superhéroes o superhombres o semidioses a ciertos individuos para que uno crea en ellos y en su feudo o en su tribu y elegir quién tiene derecho de robar, porque finalmente es eso, ¿no? O sea, es el sistema político, o más bien el sistema de administración en México, tiene muchos agujeros. O sea, hay muchas posibilidades de llevarse el dinero a tu bolsa. Debemos de creer ciegamente en la bondad, en la moralidad, en la rectitud del individuo por el que vamos a votar. No podemos pensar que todos sean buenos o que todos sean honestos, sí, honestos, no ladrones. En México, lo que hablábamos es un momento que es churrigueresco toda la formación geográfica porque refleja un espíritu nacional. México necesita una clase política cara. Por eso ha tenido una clase política gigantescamente corrupta,
porque la naturaleza mexicana es violenta. Bueno, que puede ir desapareciendo, está entre los países más violentos del mundo en los términos de que estadísticamente se ha visto todo este procedimiento en cuanto a cálculos de actitud agresiva, y México es uno de los que destacan mucho. Por eso ha generado una clase política muy cara, porque la dinámica del dinero no sigue los tipos administrativos como los Estados Unidos, como Alemania, como esos países que llevan un orden, un peso debe ir aquí porque debe ser así. Acá no, las pasiones se encuentran y los políticos deben tener suficiente presupuesto para detener cosas peligrosas en el acto. Aquí el reconocimiento de los mexicanos, como por ejemplo todas las bandas de asesinos que andan sueltos, van y matan gente y eso es real. O sea, no de que, oye muchachos, pórtense bien de ese brazo, no, es a matar, ¿no? Entonces tiene que haber políticos que puedan detener esos grupos y tratar de destruirlos, pero sin dinero no puedes hacer nada. Los malditos, todos esos grupos violentos, no le van a hacer caso a Pito Pérez que anda a pie en la calle, o las señoras, por ejemplo, la aristocracia mexicana o la clase media, no le va a hacer no le va a hacer caso a un Eduardo Núñez que trae un salario mínimo en la bolsa y no puede darle para la leche a la señora del pueblo que viene toda hambrienta y el niño no tiene que tomar. No, señora, vaya y haga un trámite allá al DIF, a ver qué le dan. No, la gente busca al político, lo busca porque va a resolver cosas en el acto. Y así funciona en México, y eso ha requerido una clase política carísima por la misma naturaleza del país. Uno desearía que fuera un tipo de clase política tipo británica, que es casi no costosa, todo funciona de un modo sistemático, pero ese esquema no es aplicable a México. Hasta ahí lo dejo, a ver si alguien quiera. En el año 2000 tuve oportunidad por una beca de ir a Italia y me sorprendió que fuimos más o menos en Semana Santa. Acababa de pasar Semana Santa, era más o menos por estas fechas, los últimos de abril, primeros de mayo, eran elecciones y no había estos carteles enormes que acá en México. Eran una especie como de periódicos murales, Alex, que estaban en los camellones, y ahí con letras chiquitas la gente se acercaba y veías como con tamaño de barajita los pequeños comunicados de los partidos y de los candidatos. Porque me supongo que, quiero suponer, que la gente se interesa allá en Italia más por la política, y entonces no necesitan que les estén enjaretando la cara de los candidatos y a cada 10 minutos en el radio y en la tele. En ese sentido me parece que, a diferencia de lo que habíamos dicho muy al principio, Alex, no estamos todavía en un sistema democrático óptimo o que ya llegó a una especie de perfección. O sea, creo que le falta mucho todavía en lo real para que el voto sea más pensado, más reflexivo, y además para que sea más barata nuestra democracia y para que también crezca en moralidad la clase política mexicana, para que le tengamos confianza, porque yo creo que la gente en general no le tiene fe a los políticos. Mira, el sistema político mexicano es caro porque hay todo un sistema de pesos y contrapesos y de barreras, de obstáculos para que haya, digamos, malversaciones a la hora de que se hace la votación. Pero lo que sucede es contra un malo, alguien más malo, ¿verdad? Algo así. Y el bueno tiene que poder contra el malo, entonces el bueno, como en las películas, se vuelve un antihéroe y tiene que usar las mismas triquiñuelas. O sea, pero es una estrategia de prevención y vamos, hay muchos dicen, es que la elección cuesta mucho. Ok, la elección no cuesta tanto. Si te pones a ver, digo, el sistema, cómo funciona, lo que cuesta más es una de las facultades que tiene el INE, que es de expedir la credencial de elector. Eso es una de las cosas que cuestan mucho.
¿Me explico? Pero ese medio es nuestro modo de identificación a nivel nacional. Entonces, hay diferentes cosas, diferentes niveles que debemos ir analizando para poder, digamos, llegar a una conclusión. Pero creo que a nivel global, ahorita hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis de los gobiernos. O sea, con la pandemia salió a relucir muchas disfuncionalidades. Hasta en Italia, o hasta en Francia, o hasta en Alemania, ¿sí? Ahorita la gente está criticando acremente a los gobiernos y están emergiendo otras opciones políticas que a veces no son convenientes porque son de extrema derecha, ¿no? Lo que creo que nuestros compañeros que están viéndonos en este momento debieran de analizar es que necesitamos hacer una mejor ciudadanía en nuestro país, tomando en cuenta lo que acaba de decir Eduardo, de que vivimos en un país churrigueresco, que vivimos en un país en el cual se abusa del erario, ¿sí? Tomando en cuenta todo eso, tiene que haber más conciencia de la ciudadanía, más trabajo de la ciudadanía en no solamente ir a votar. O sea, es muy necesario que vayan a votar y no lo estoy diciendo porque trabaje en la Comisión Estatal Electoral, lo estoy diciendo porque necesitamos que la gente participe, no solamente a la hora de votar, sino a la hora de exigir que los gobernantes que les ofrecieron determinadas cosas les cumplan y que haya una entrega de resultados y que haya una entrega de cuentas, ¿no? Que sea transparente el gobierno. Es una de las cosas que no se han logrado en nuestra comunidad. No se han Que se avanza, cada vez hay más candados o garantías para que batallen más para robar. Pues a veces O sí, para los moches. a veces sí, a veces no. Digo, eh, eh, ahorita, ahorita, ahorita hay muchísima información y contrainformación, pero se van mejorando los sistemas de transparencia, sí, pero en muchas ocasiones queda ese último artilugio, ese último, digamos, recurso en el cual se pueden hacer, se puede olvidar el asunto o ya no puede haber castigo. Digo, ocurrió en el gobierno del señor Jaime Rodríguez Calderón, que ante una sentencia de un tribunal electoral federal, donde se le estaba diciendo pues que había cometido delitos electorales y que tenía que ser castigado, pues no se le castigó. ¿Por qué? Porque no había leyes para poder sancionarlo, ¿no? Entonces ahí es donde ahora sí la puerca torció el rabo, Muy bien. como dicen por ahí. Fíjense, tengo una disyuntiva, amiguitos, que si esto fuera un programa de televisión normal, ya se nos habría acabado el tiempo y además también el rollo, las ideas. Hay una especie en un discurso compartido al que estamos acostumbrados de cierta cima y luego ya tenemos que llegar a una conclusión. Pero no. En vez de que cortemos y hagamos otro programa, vamos a seguirle. Usted puede ponerle sencillamente pausa, cheque en qué minuto se quedó y ya vio nuestro programa. Pero como quiero aprovechar la presencia, el traslado de mis amigos y también a mi camarógrafo de lujo, mi producer, vamos a estar a partir de este momento otros 15 minutitos, si se puede. Eh, Volvemos a empezar. Usted póngale pausa ahí en YouTube y tomamos un respiro todos. Y pues Lalo el mimo, que si se quieren ustedes autopreguntar algo o quieran abundar en algo de lo que platicamos o me dejan volverles a preguntar una cosa nueva, distinta. lo que tú quieras, digo, podríamos hablar de Pumas América de ayer. Ah, no, estamos hablando de otras cosas. No, lo que tú quieras preguntar, ¿no? Podemos hablar de fútbol luego, Alex. Con mucho gusto. Yo lo disfruto mucho. Pero bueno, es un refresh. Hagan de cuenta que ya terminamos. Quiero que quede claro esto. Ya terminamos. Volvemos a empezar.
o en la edición, mi querido Jorge Quique, le cortas y hacemos uno nuevo. Yo incluso voy a hacer el ritual de decir otra vez, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Chalalalala. En el capítulo anterior platicamos de... ¿A qué horas tienes tu compromiso? A las 7. Ya son. Ya son las 7. Pues ya me voy. Vamos a darle 10 minutos entonces. Y bueno, a partir de lo que platicaron ambos y que a grandes rasgos creo que estamos de acuerdo, estamos hablando de política, de lo que es como un acercamiento así tipo académico, ¿verdad? De nuestras clases de prepa. Yo insisto en que podría, no sé bien cómo, pero podría imaginar o tal vez podría soñar que hubiera mejores discursos, alguna especie de árbitro o de visoría general que como un árbitro y esto fuera un juego de fútbol. Ajá. Como de damas chinas, con 6 picos, ¿verdad? O 7. Yo pensé como geishas. Falta violación, se dice en el básquetbol. Sí. Y fuera un poco más sencillo elegir al menos malo o al más noble. Pero nos damos contra la cabeza, incluso los que pensamos el voto, ¿verdad? O sea, hay quienes luego nos arrepentimos. Bueno, yo creo que los partidos políticos me parecen más bien como feudos, como clubes, como pandillas. Los partidos políticos son los principales. Ahora sí, en una democracia son los que tienen, las instituciones que tienen la posibilidad de proponer candidatos. Y también está en nuestra legislación el rollo de la candidatura independiente que desgraciadamente se llevó a otro lado, ¿verdad? Pero los partidos políticos debieran ser entes los cuales estuvieran trabajando constantemente con la militancia. Pero como dicen expertos como Sergio Goyo Quesada, en México tenemos partidos sin militantes. En México tenemos, ahora sí que la democracia, que los partidos políticos son los mayores protagonistas, pues está desfondada. ¿Pero por qué está desfondada? Porque la sociedad también está desfondada en ese sentido. La participación ciudadana en los partidos o en la militancia de los partidos o en los asuntos de la comunidad está totalmente desfondada. Es un asunto que tiene que ver con mayor conciencia de que esto no es fácil. No podemos decir que es fácil porque no es fácil. O sea, estudiar la Constitución o el sistema político mexicano con sus 3 niveles de gobierno, con los 3 poderes constituidos y cómo funciona, no es fácil. Miren, sobre los partidos políticos quiero mencionar algo. Tú, en lo particular, cualquier persona piensa de un modo el mundo. Se imagina que las cosas no deben ser tan malas, o te imaginas cómo debe ser el mundo. Esa es una visión ética que uno tiene en lo particular. Cada uno de los habitantes tenemos un criterio de cómo deben ser las cosas. Y en el transcurso de tu vida te vas encontrando gente que piensa como tú. Y y te encuentras otros que dicen, no, tú estás mal. Y en ese sentido uno hace grupo con los que piensan con uno y ese es el partido político. Es decir, no son inventados desde arriba, sino son legalizados desde abajo en la medida que tú te encuentras gente similar a ti, tu grupo de amigos que piensan así y haces una agrupación. Por eso el gobierno te dice, estos requisitos para que puedas ser registrado como partido político, tienes que tener tanta gente y esa gente es precisamente la gente que piensa como uno. Ese es el partido político. Se habla... Debería de ser, ¿verdad? De hecho fue en un tiempo, ¿no? Carlos Marx, por ejemplo, los grupos
la policía de aquel tiempo, del siglo XIX y siglo XVIII, no hallaban qué hacer con los insurrectos que estaban por ahí sueltos. No Con había, los nihilistas. con toda esa gente melancólica que andaba suelta por ahí, que de pronto estallaba bombas por allá, le daba cuchillazos a otros, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos un discurso que agrupe a toda esa raza, y autorizaron a Marx. Y toda esa banda que andaba suelta se agrupa con Marx. Ese es el partido político marxista. ¿Sí me explico? ¿A poco así de planeado estuvo? Es muy probable que la policía de aquel ¿Te tiempo lo para imaginas? sí, no podemos Es una demostrarlo, hipótesis. pero sí surge un partido Bueno, político Marx era, marxista. era un apestado, ¿no? Pero no lo mataron, o sea, de pudieron la haberlo sociedad británica. matado, lo pudieron haber matado, X, pero lo dejaron vivir y escribir. ¿Por qué? Porque sabían bien que teniendo localizada a toda esa gente, iban a poder controlar desde el gobierno más directamente a esa Es gente una que teoría de andaba dispersas. conspiración muy Sí, compleja, Lalo. esto lo manejan algunos secretos al respecto, Es pero posible que tuviera un corazón en verdad noble, altruista, y estas ideas, este tratado, el capital, le haya salido de su ronco pecho, de su enorme corazón. sí, no, sí es cierto. Se autorizó a él para que escribiera eso, se le permitió. Y el Se le discurso es de, permitió. el discurso es de Marx, es el Capital, es el Claro. manifiesto comunista. Lo dejaron, lo No, dejaron pero que se publicara y que se distribuyera Y ese legalmente, es el aunque programa fuera político, contra las instituciones. es el programa político que agrupa al partido político marxista en todo el mundo. no, Le pero quitó la mitad antes, de la filosofía. pero antes de Morena, Marx, por ejemplo, se sienten marxistas. Ellos se sienten bueno, marxistas. algunos. O sea, en general No dicen creas López que Obrador todo. es la izquierda, ¿sí? Porque se identifican con el programa de Marx, que dicen quien está encabezando el programa marxista es López Obrador. Pues, A ver, ¿sí me explico? ¿Quién sabe de eso? ¿Mm? ¿Tú puedes platicar un Aquí poco de eso? Heredia que nos ¿Sobre diga un qué? poco de eso. O tú, Lalo, tú eres simpatizante de Andrés López Obrador cuando estaba en el PRD. Yo soy militante de la Cuarta Internacional Trotskista, ¿sí? Yo no, Explícanos de eso, ¿qué es? pero les voy a explicar un poco el asunto. ¿Quién Quiero saber si instituye? Morena es de izquierda o no. Ese es el chiste. Quiero saber si Víctor Fuentes es de izquierda. En mi visión, Morena no es de izquierda. Es un partido socialdemócrata que tiene una visión nacionalista. De hecho, su programa, que se llama Cuarta Transformación, tiene varios principios. Entre ellos está la revolución de las conciencias, está la nacionalización de Pemex, todas esas cosas que está haciendo López Obrador, que no es distinta en mucho al PRI, porque el PRI tenía centralizado Pemex, tenía centralizado ferrocarriles. En general, el PRI podemos decir que era un partido de izquierda. Ahora Sí, claro que era de izquierda. se puede decir que Era sí. revolucionario. Pero luego se volvió de derecha. Reivindicaba, es la Pero luego se bronca. volvió de derecha. Muchos decimos que era de derecha. Lo que pasa es que, Ujú. lo que pasa es de que Andrés Manuel, Explícale a la gente qué es el derecha e izquierda. bueno. Vamos a hacer una pequeñísima cápsula cultural. ¿Qué fue? ¿En el Parlamento gringo? Digo, en el, ¿inglés o en el francés? Parlamento británico. En el Parlamento británico se sentaban del lado, en el lado derecho se sentaban los Tories, los de derecha, los señores acaudalados, y del lado izquierdo se sentaban los labours, los laboristas. Los representantes Los laboristas, de la raspa. los representantes de pues, los trabajadores, ¿no? Pero de las mayorías. Y de las grandes mayorías, al fin y al cabo. Pero, digo... quedó lo de derecha e izquierda. Sí, por un lado, por eso se concibe así. Los conservadores que creen que todo debe estar igual, que está todo muy bien, y los que quieren cambiar y más reformas para mayores recursos para las clases menos favorecidas. Pero lo que le preguntabas a Eduardo... Por supuesto que era de izquierda. El PRI en algo... Eso no se tiene que... El PRI en algún momento dado fue de izquierda, pero... No podía empezar. No. El nombre lo lleva. No. Revolucionario. No, pero luego... Y la revolución la hicieron Madero, Villa, pero Zapata, luego para repartir tierras. Luego, ¿no? después del México de Lázaro Cárdenas, año de primaria. Después del México de Lázaro Cárdenas, el PRI se fue haciendo hacia la derecha. A partir de ahí empieza... Se fue moderando. Se fue domesticando.
obviamente, gracias al milagro económico que hubo en México en los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues el país fue acumulando riquezas, los empresarios que se asociaban con el partido dominante fueron acumulando riquezas. Emergió una clase media. Emergió una clase media, que luego esa clase media o los estudiantes, hay un libro maravilloso del Fondo de Cultura Económica que habla acerca de los parias de los años 40 y 60, donde incluyen a los estudiantes, a los comunistas. Entonces, El libro. Se llama Ampones, Pistoleros y Meretrices. Es de unos coordinadores de ahí del Fondo de Cultura Económica. Así le busca pero uno, así sí, le buscas. hay un ensayo de Pablo Picato, muy bueno. Que ese señor es un historiador sobre el crimen en México. Es muy interesante su visión. Pero yéndome a lo de Morena. Morena es un partido movimiento, el cual amalgamó gente de diferentes signos ideológicos, ¿no? Entonces, este Funda partido López Obrador. que funda López Obrador, O aparentemente, o un grupo. no, que ¿Pero nació quiénes? ¿Quiénes Morena, son ese grupo? Morena nació, Además de López Obrador, ¿quién? Morena nace de un movimiento Dentro del PRD. dentro del PRD. Entonces, ahí estaba Martí Batres, ahí estaba López Obrador, ahí estaba Claudia Sheinbaum, ahí estaban varios de los protagonistas que estamos viendo actualmente en la palestra nacional, ¿verdad? Pero ahora sí que decir que es un partido de izquierda, pues ciertas personas ahí o ciertas tribus ahí son de izquierda. Por ejemplo, no podemos negar que uno de izquierda que está ahí es el Fisgón, ¿no? El cartonista De Fisgón. hecho, algo muy interesante, los mandamases, los ideólogos, son seguramente los que palomean las campañas de mercadotecnia política. Así O es. sea, el discurso de los spots. Y los spots ya no son de izquierda como hace 6 años, Para o nada. 9, o 15. Alex, ¿te acuerdas? Que eran abiertamente de izquierda. Ujú. Ahora se habla mucho de la 4T, de la 4 transformación, que no significa específicamente izquierda, sino más bien justicia social, tal vez. Digo, es un tema espinoso, pero creo que ahorita lo que está, es como dicen en Inglaterra, en Argentina o en Brasil, es el oficialismo, o sea, es el partido oficial, el cual está dando un mensaje, ¿verdad? Y de la parte contraria es los partidos de oposición que están totalmente en contra de todo lo que ha hecho, ¿no? El otro día estaba viendo, muy interesante, una entrevista de Sabina Berman que le hizo a Felipe Calderón, ¿no? Y dice Sabina Berman y dice Felipe Calderón, qué bonito era antes, o sea, en los años 90, en los años 2000, en donde nos podíamos sentar y no había problemas de polarización y nos dábamos la mano, y ahorita no nos damos la mano, ahorita todos estamos tensos, es una guerra ideológica. Bueno, a ese estadio de sociedad hemos llegado, pues por todas las desigualdades y todos los problemas sistemáticos que tenemos como país, ¿sí? Creo que si pudiésemos sentarnos todos, si tuviéramos, digamos, no jugando con cartas marcadas, jugando, digamos, con el juego abierto y cada quien, digamos, exponiendo las debilidades en total libertad, ¿no? Exponiendo Mira, las debilidades y fortalezas de todos. Ya menos nos vamos. Esta Sí, es sí. tu idea. Termino esto extensa. último. Termino Termino rápido. El asunto está en que para poder entender a los partidos de izquierda, tienes que entenderlos con una visión del Carlos Marx. El Partido Comunista Mexicano tenía el programa hecho en 1848 en Inglaterra por Carlos Marx y Federico Engels, que se llamaba el Manifiesto del Partido Comunista. Es el catecismo o los mandamientos de la ley de Marx, por así decirlo, en el que se basaron todos los movimientos, incluyendo el propio Lenin y los bolcheviques,
que forman la Revolución Soviética, y sobre eso se desprenden todos los grupos estalinistas que siguen reivindicando la tradición leninista, marxista, en los términos dictados por el comité político y concretamente por Stalin. Estos grupos forman los partidos comunistas, Por Lenin. sí, dirigidos primeramente por Lenin y posteriormente por Stalin. Todos estos partidos comunistas se forman en el mundo a partir de 1919, que fue la Tercera Internacional Comunista. A partir de ahí nace el Partido Comunista Mexicano en 1921. Se mantuvo así hasta que vino la reforma política de López Portillo con con no recuerdo el secretario de Gobernación, pero tenemos que el Partido Comunista se transformó en el Partido Socialista Unificado de México, en el PSUM. Posteriormente se forma el Partido Mexicano Socialista y se diluye en un movimiento que se llamó el Frente Nacional de Reconstrucción Nacional, el Partido del Frente Nacional de Reconstrucción Nacional. Entonces el PRD nace como una tradición del Partido Comunista. Uno de los dirigentes es Pablo Gómez. Están una bola de gentes, ¿no? Y entre esos se pegó López Obrador, pero López Obrador jamás desarrolló el discurso del Partido Comunista. Inclusive el propio en 1989, que se consolida el PRD, ya no trae el programa del Partido Comunista, ya lo habían abandonado y retoman el discurso de Lázaro Cárdenas. Por eso considero yo que el PRD es un partido cardenista que deriva a una fracción que ahora llamamos Morena, que es Regeneración Nacional. Pero no podemos considerar que Morena tiene un programa del Partido Comunista, ni tan siquiera socialista, porque por ahí en el programa de los principios de López Obrador Morena aparece la palabra izquierda, pero como por ahí, entre Ahora, muchas cosas. Sí. ¿A qué nos queremos referir? ¿A qué te quieres referir exactamente con que Morena no es de izquierda? ¿Qué significa eso? Entenderlo. ¿Es radical en el sentido No, es un partido al lado de los pobres? No, es un partido que trabaja con su sector pobre por su concepción, no para una liberación marxista ni para que los pobres tomen el poder y establezcan un gobierno tipo soviético, sino los pobres son pobres, pero van a seguir siendo menos pobres en la medida de que el gobierno de López Obrador desarrolle un capitalismo más justo, es decir, con menos ratas, con menos desviacionistas, menos corrupción, pero finalmente llegar a un gobierno tipo noruego, un gobierno tipo sueco, donde hay burguesía, pero los pobres no son tan pobres como eran antes. Más o menos esa es la idea, la socialdemocracia. Termino con eso. Sí, punto. Pobres felices. Sí, eso es todo. Sí, soy pobre, pero feliz, porque soy noruego. Bueno, ustedes saben que yo soy noruego desde que nací. Hay una última idea. Quiero mucho a México, por supuesto, es mi segunda patria. Pero viva Noruega. ¿Cómo se llamaba el autor de Casa de Muñecas? Ibsen. Henry Ibsen. Ay, tú también tienes muchos amigos noruegos. Sí. De hecho, platicábamos, Eduardo Núñez y yo, ya me tengo que ir, amiguitos. Estoy feliz. Esperemos que esto se repita pronto. ¿Te acuerdas que platicábamos, Eduardo Núñez Becuar, que el Estado, o sea, el presidente, el gobierno, tiene que ser capitalista a fuerza, porque maneja el Banco de México? Pues sí, así de fácil. Tiene que ponerse de acuerdo con los capitalistas que son los que dan trabajo en este país. Es algo muy paradójico, Alex. Bueno, lo que pasa es que el sistema dominante y lo que ahorita está en el mundo todavía sigue siendo el sistema capitalista, a pesar de todos los infortunios y a pesar de que gracias a ese sistema, hubo desinversión en salud pública en todos lados, y es uno de los problemas revelados por la pandemia, ¿no? O sea, que el sector público de la medicina a nivel mundial estaba totalmente desprotegido, ¿no? Alguna gente dice que López Obrador el Morena está destruyendo al neoliberalismo. Yo no creo eso, porque el neoliberalismo para mí nunca existió. O sea, es una fase
del capitalismo que se adapta a una forma que llamamos globalización, Una fase que tardía. requiere una forma de mercados distinta, pero no es nueva, está el billete de por medio, o sea, en eso ya no hay novedad. Entonces, para mí Desde que se descubrió América. sí, es fantasía que haya un nuevo liberalismo. Cuando acabe el neoliberalismo que está ahorita, tiene que seguir otro liberalismo, entonces sería neo, neo hasta el infinito. Y eso es un absurdo, o sea, no puede existir un neoliberalismo. Es Igual que la un liberalismo, posmodernidad es o un liberalismo la absoluto. tardío-modernidad. Entonces, La posverdad. estar echándole la culpa a neoliberales es hablar de una fantasía, pues, y en ese sentido confunde a la gente que está oyendo los discursos oficiales con respecto que se está combatiendo a un monstruo que se llama neoliberalismo, cosa que para mí es totalmente fantástico. Muy bien. Bueno, ese es un análisis brevísimo sobre la condición de este partido tan misterioso que es el que está en el poder ahora, Morena, y que ya lo quieren crucificar cuando acaba de llegar. El otro se tardó 70 años y todavía dicen que se renueva. Este programa larguísimo, espero que lo mastiquen a ratitos. Al menos creo que se puede dividir en 3 partes. Es para acercarnos a conceptos básicos como son los límites de la organización humana, en qué momento estamos en la historia y hacia dónde podríamos avanzar. Y vaya que nos ha tocado, porque ya tenemos 30 años de observadores y vemos cómo se avanza y luego se van 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Gracias, Alex Heredia. No sé si quieres decir Muchas algo, gracias. No, nos pues vemos en la próxima consuman semana. frutas y verduras y aguas con el COVID porque todavía anda suelto. Eduardo Núñez. Pues que toda la gente, a propósito del pensamiento político, vayan a votar y vean la opción que esté del lado de la gente más liberal, como por ejemplo los que reivindican que el matrimonio debe anularse o desaparecer para que ya no haya violencia familiar. Busquen opciones que sean de vanguardia para generar un futuro con bases en que genere menos violencia a este país, que tumbe todas esas bases que han generado que nos volvamos locos los mexicanos de violencia y en fin, voten y voten, sí, eso es todo. En la cámara de producción, Quique Arévalo, muchas gracias, Quique. Esto se llama Taller Abierto. Todos los comentarios se los voy a responder yo personalmente. Bueno, si dicen saludos, yo ya les mando saludos y ellos también. Pero gracias por acompañarnos. Ahora sí, como dicen los demás, suscríbanse y denle clac, Denle like. clac. Denle like. Denle triple like. A la campanita. Así se dice, ¿verdad? A la campanita. Diosito santo.